Vamos a ir dando inicio. Hola, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Camila y soy parte del equipo de Green Wolf. El día de hoy también me acompaña mi compañero Ariel Romero, que lo pueden ver por ahí en la cámara, que va a estar conmigo moderando este espacio. De manera introductoria, en el marco de la Cumbre Mundial del Clima, o la COP27, que se desarrolla en Egipto, entre el 6 al 18 de noviembre, con una expectativa de asistencia de alrededor de 90 jefes de Estado y representantes de más de 190 países, con una programación esperada sobre temas como finanzas climáticas, descarbonización, adaptación al cambio climático y agricultura durante la primera semana, así como temas de género, agua y biodiversidad para la segunda semana. El mundo pone sus expectativas sobre las negociaciones que se puedan alcanzar en este evento, con particular interés en la cooperación para el continente africano, que por primera vez alberga este evento, y sobre los temas relativos a la financiación climática para hacer frente a daños y pérdidas, particularmente en los países más pobres, que según estadísticas son los más afectados por la crisis climática. Muchísimas gracias, Camila. Muchísimas gracias a todas y a todos por conectarse. Vamos seguidamente a presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy como panelistas. Tenemos dos personas expertas en temas ambientales. Una de ellas es Pamela Castillo Barahona. Pamela es profesional en Derecho, es especialista en financiación para el desarrollo sostenible. Actualmente se desempeña como directora de la Iniciativa de Paridad de Género del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, del cual también es consultora, y del Banco del Desarrollo Alemán. Se desempeñó como viceministra de Ambiente en el MINAE entre el año 2018 y el año 2022 y fue la primera mujer directora ejecutiva del Centro Científico Tropical, gerente del programa de la Asociación Costa Rica por Siempre, y ha sido consultora para el Centro de Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Bienvenida, Pamela. También tenemos a Fernando Mora Rodríguez, un joven profesional con más de 14 años de experiencia en campos asociados a la política ambiental y marina, gestión del recurso hídrico, ordenamiento territorial, adaptación al cambio climático y gestión de riesgo. Se ha desempeñado como profesionalmente como viceministro de Aguas y Mares, Costas y Humedales entre el año 2014-2018 del Ministerio de Ambiente y Energía, y ha sido director en la Junta Directiva de Instituciones del Estado costarricense. Ha sido asesor parlamentario, consultor nacional e internacional. Se desempeña como docente universitario e investigador. Actualmente es director de Cambio Climático y Ambiente de la Fundación Aliarse y docente en la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Fernando, también. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en este panel. Muchas gracias, Ari. Ahora, de manera de contextualización para este foro, nos gustaría que tanto Pamela como Fernando nos conversen un poco sobre en qué consiste la COP27 y qué podemos esperar de este evento. Entonces, podríamos empezar con Pamela. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a Green Wolf por invitarme a compartir. Muy buenas noches también a Fernando. Me van a disculpar, pero justo estamos cerrando un evento, ya casi se queda en silencio esto. Y bueno, realmente para mí es un gran honor y motivación poder compartir con ustedes, con jóvenes activistas que están trabajando por una Costa Rica más sostenible y más inclusiva. Bueno, ¿qué nos espera de la conferencia y de esta COP27? Como saben, este es un acuerdo, uno de los principales 3 acuerdos en medio ambiente de las Naciones Unidas, en donde los países han buscado lograr acuerdos que logren mantener la temperatura del planeta a un máximo de 1.5 para poder mantener la vida en salud de los ecosistemas y por ende de las personas y los servicios que los ecosistemas dan a las personas.
Y por esto, en manera muy sencilla, que parece sencilla decirlo, los acuerdos son complicados porque traen a las diferentes partes del desarrollo económico mundial a sacrificar la inmediatez, el individualismo de lo que serían ganancias inmediatas, a pensar en una tecnología en muchos casos, pero muchas veces en una inversión de lo que hemos querido ignorar por mucho tiempo para lograr restablecer el daño ambiental causado, en donde muchas veces las palabras como justicia ustedes las van a escuchar, porque lamentablemente ha sido desproporcional de donde salen muchas veces las emisiones de gases, que es una de las tantas causas por las cuales el cambio climático se ha acelerado en el planeta y por ende, el aumento de la temperatura provienen normalmente de economías muy desarrolladas y los efectos del calentamiento global se dan muchas y en la mayoría en países con desventajas económicas. Y por eso ese balance entre, uno, sectores productivos, servicios, economía, más desigualdades entre países, pero más importante, entre poblaciones, se vuelve una negociación tan compleja a nivel internacional. Esto estoy tratando de explicarlo así como de la manera más sencilla, como hoy aprendí en este taller, la capacidad de explicárselo a un niño de 2 años para que todos entendamos. Y creo que el lenguaje justamente ha sido uno de los temas para esta conferencia. Muchas veces los temas del cambio climático siempre son mediciones en toneladas y en términos demasiado técnicos, que eso a la población que lo está sufriendo en el corredor seco centroamericano con inseguridad alimentaria porque las sequías no les permite producción, ¿verdad?, de alimentos para comer todos los días. No es fácil entender y comprender cuáles son esas negociaciones justamente que se están dando hoy en Egipto. Entonces, bueno, eso es un contexto de una manera muy sencilla y dejarle el espacio también a Fernando para que complemente cuáles son esos grandes temas que tenemos que negociar y por qué son complejos entre negociación, entre intereses económicos y bienestar común, esa justicia de lograr un balance en esa transición, en lograr mantener una temperatura que haga viable la vida saludable para todas las personas en todo el mundo. Entonces, bueno, dejo por aquí y después me imagino que conversaremos lo que esperaríamos de esta COP27, o no sé si estaba dentro de la misma pregunta, pero bueno, tal vez para concluir, uno de los acuerdos más importantes de la reunión hoy de Egipto es lograr aumentar seriamente la movilización de fondos justamente a las agendas y a las intervenciones más importantes que van a lograr hacer cumplir las metas, porque al paso que estamos y a la movilización de fondos actuales no vamos a alcanzar detener el calentamiento global. Entonces ahora sí paro por aquí. Muchas Fernando, gracias. adelante. Gracias, buenas noches. Un cordial saludo. Veo bastantes colegas, amigos, conocidos. Así que un cordial saludo también a Pamela. Qué gusto verla por acá. Agradecerle igual a Green Wolf por la invitación para estar con ustedes compartiendo esta noche sobre este tema tan importante. Yo creo que hablar de cambio climático no es más que hablar de la cotidianidad, ¿no? Ese es un elemento singularmente importante de resaltar porque estamos hablando de nuestro día a día. Nuestro día a día que se puede opacar por una inundación, por una sequía, por diferentes fenómenos, variables que pueden suceder justamente en nuestra comunidad, ¿verdad? Y que esa afectación viene definitivamente por ese cambio en la temperatura que estamos experimentando en el planeta, como bien lo decía Pamela.
Estamos muy cerca de ese 1.5 grados centígrados, estamos alrededor de 1.2 grados centígrados de aumento respecto al momento cuando decidimos comenzar a medir el aumento de la temperatura, y la ciencia lo que nos dice es que no deberíamos de sobrepasarlo y jamás podríamos llegar a los 2 grados centígrados, que es como nuestro punto de no retorno. Es decir, en ese momento el planeta estaría en serios problemas y nosotros como especie que vive en este planeta junto con el resto de las especies también estaríamos en graves aprietos de sobrevivir. Y es que las Naciones Unidas ha sido ha tenido un enfoque muy importante en los últimos años y nos ha venido diciendo que hay ciertos elementos que se están conjugando en este momento. Hace unos años, en el año 2019, el panel intergubernamental de cambio climático, es la máxima autoridad en ciencia en términos de cambio climático, nos decía que solamente en el océano, ese que representa más del 70% de la superficie del planeta, estaba experimentando procesos de lo que se llama desoxigenación, acidificación y calentamiento. Algunos conceptos, como bien decía Pame, que son difíciles a veces de comenzar a detallar, a describir, ¿verdad? Pero lo que se refiere es a la falta de oxígeno, al aumento de la temperatura y a procesos donde algunos de los elementos centrales que se conjugan en el océano se comienzan a perder. Y nos decía ese panel en ese momento que esos 3 elementos siempre estaban presentes en algo que se conoce como las 5 grandes muertes masivas en la historia geológica del planeta, es decir, donde el 95% de las especies y de la población de especies en el mundo desaparece y el 5% que queda la repuebla. Entonces, estamos en un momento importantísimo para tomar decisiones, definitivamente. Les estoy hablando desde hace 3 años, ¿verdad? En ese momento también el panel de biodiversidad que acompaña la Convención de Diversidad Biológica y que acompaña también la Convención de Cambio Climático, decía que tenemos el riesgo de perder por extinción alrededor de 1 millón de especies de flora y fauna. Ese número sigue resonando hoy en día porque tenemos definitivamente un aumento que no cesa, ¿verdad? Y que lo que conlleva datos del último informe igual del panel intergubernamental es a que tengamos eventos cada vez más intensos, lluvias, tormentas, inundaciones, sequías, huracanes, ciclones, y cada vez más frecuentes. Y eso uno lo puede ver cuando escuchan las noticias, cada cuánto se da el paso de una tormenta tropical, de una depresión tropical o de un huracán, ¿verdad? Y cada vez son más intensos también, cada vez llegan a niveles superiores a lo que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Y quién nos recuerda a Otto, por ejemplo, cruzando de masa oceánica a masa oceánica, quién nos recuerda a Neita, Iota, ¿verdad? Y ahí uno podría comenzar a nombrar muchos de los eventos que han sucedido en la última década y definitivamente este año también, que ha sido uno de los años con mayor precipitación, o tal vez el año de mayor precipitación desde 1944. Bueno, eso es cambio climático, ¿verdad? Cambio climático también es que en los últimos 8 años han sido los 8 años más calientes de la historia registrada en términos meteorológicos. Y eso conlleva a situaciones de riesgo para nuestras poblaciones. Definitivamente para los lugares más vulnerables como las zonas costeras, ¿verdad? Y definitivamente también para aquellas poblaciones que lo resienten más, que tienen una condición socioeconómica que les hace aún más, que les pone en mayor exposición a este tipo de fenómenos, o que no tienen las condiciones o que viven en un lugar con diversas amenazas y riesgos vinculados. Así que ese es un elemento importante para entender también de qué se trata esto del cambio climático, de qué se trata esa reunión de los diferentes países a los cuales les llamamos partes en esa convención, ¿verdad? Los estados contratantes o los países que son parte de la convención, que se sientan a negociar, que se sientan a discutir sobre diferentes agendas que conforman lo que hablamos del cambio climático. Y para cerrar, uno de los elementos que quisiera decir es que el cambio climático no necesariamente es un tema únicamente ambiental, ¿verdad? Sino que el cambio climático es un tema del desarrollo social, del desarrollo ambiental, del desarrollo económico, y tenemos que empezar a verlo de esa forma justamente para repensar las agendas que trabajamos desde los países. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos con el primer bloque de preguntas. Es para ambos panelistas, empezando por Fernando en esta ocasión.
El último año ha estado lleno de emergencias como huracanes, sequías, olas de calor y derretimiento de los casquetes polares, afectando de una mayor manera a los países más pobres. ¿Cuáles considera que son los acuerdos más importantes que se deberían concretar para lograr un financiamiento que mitigue estos hechos? Repito, el último año ha estado lleno de emergencias como huracanes, sequías, olas de calor y derretimiento de los casquetes populares, afectando de una mayor manera a los países más pobres. ¿Cuáles considera que son los acuerdos más importantes que se deberían concretar para lograr un financiamiento que mitigue estos hechos? Adelante, Fernando. Gracias. Bueno, en el marco de la convención hay un concepto que siempre está presente en todo proceso de negociación, y es que hay responsabilidades comunes a nivel mundial para tomar decisiones, pero también estas responsabilidades tienen que ser diferenciadas. Y así como hay países que representan el mayor porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto una de las mayores responsabilidades en torno al calentamiento global, también hay países que son aún más vulnerables que otros y que por su condición de desarrollo requieren un acompañamiento pues aún mayor. Entonces, definitivamente el mundo debe llevarnos a acompañar a esos países que están en vías de desarrollo, ¿verdad? Y lo digo como desde una visión más, digamos, de que las Naciones Unidas debe acompañar y cerciorarse y garantizarse que los países también puedan tener una transición justa, no solamente hacia la descarbonización de su economía, sino también hacia los procesos de construcción de resiliencia, adaptarse en términos de el cambio climático. Y acá hay un elemento importante. Tenemos hoy una meta de inversión y de financiamiento, ¿verdad? De 100.000 millones de dólares, ¿verdad? Anual, a partir del Acuerdo de París. Bueno, estamos urgidos de que esos recursos comiencen realmente a inyectarse en los países que están viendo el detrimento, digamos, de sus condiciones actuales, producto de la variabilidad climática, producto del cambio climático, de la intensificación, digamos, de fenómenos y el impacto que tienen a nivel nacional, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Costa Rica, lo podemos ver definitivamente en la región centroamericana. Yo creo que una de las otras herramientas con las que cuentan los países y en el marco del Acuerdo de París definitivamente son los compromisos nacionalmente determinados, ¿verdad? Que nos permite no solamente visualizar los compromisos vinculantes de los países, es decir, los compromisos que los países asumen de forma obligatoria para ejecutar y para garantizar que el Acuerdo de París y la Convención se está implementando, pero en este marco requerimos realmente visionar acciones cada vez más ambiciosas, podríamos decir, justamente para impactar en esa movilidad climática que nos anunciaba Pamela Simón. Muchísimas gracias, Pamela. Adelante. Sí, bueno, a mí me gustaría agregar tal vez más saliéndome de lo técnico, sino realmente en esas negociaciones hace falta la empatía, justamente para hacer esa transición justa que hablaba Fernando. Porque justamente, ¿verdad? Lo que venimos comentando, esos efectos golpean zonas del planeta donde no necesariamente se producen las emisiones. Entonces, una de los grandes retos y las soluciones que hay, y aquí ni siquiera me voy a referir a América Latina, sino más a nuestro metro cuadrado, Centroamérica, en donde solamente para darles un ejemplo, en el corredor seco centroamericano, que pasa de Belice hasta Guanacaste, Costa Rica, y hay un arco seco en Panamá, pero específicamente de Belice a Guanacaste hay una población en ese corredor seco de 7 millones de personas que están en inseguridad alimentaria en fase 3. ¿Qué significa eso? Que hay estacionalmente días en que no comen y no tienen garantizada su alimentación, y donde cuando hay producción de alimentos no tienen garantía de poder alimentarse nutricionalmente lo requerido, ni tampoco las 3 tiempos de alimentación.
¿Y por qué esto tiene que ver con los huracanes que mencionaban que cada vez es más recurrente y que Fernando también los mencionaba, ETA o las sequías? Bueno, resulta ser que justamente estas poblaciones no habían terminado de enfrentar un huracán donde efectivamente todavía hay población en refugio, cuando cae la pandemia. Entonces, ni siquiera son agricultores de subsistencia, sino de infrasubsistencia, en donde su cosecha de una parcela de menos de 1 hectárea garantiza la alimentación de su familia, y el poquito excedente que logran colocar en el mercado local es lo que genera un ingreso, 1, para comer cuando no están cosechando, y 2, para comprar las nuevas semillas. Eso no ocurrió en la pandemia. ¿Por qué? Porque no hubo movilización, no sacaron sus excedentes, comieron lo que pudieron comer y el resto no tenían almacenamiento adecuado, se desechó. Eso ha hecho que solamente en Guatemala, Honduras y El Salvador, en el corredor seco, hoy existen 5 millones de personas en inseguridad alimentaria. Y ya vamos a iniciar una sequía. Y cuando hablamos sequía en el corredor seco es sequía prolongada, en donde se ve agravada por el crecimiento poblacional y por la degradación de los suelos, por el cambio de uso y la deforestación, más la poca inversión en el desarrollo rural de estas comunidades. Entonces, la pregunta es, en esta conferencia, en esa responsabilidad común que nos mencionaba Fernando, hay una gran movilización que se puede hacer y que tiene que ver con nuestro metro cuadrado. Y es justamente la restauración, y por eso estamos en la restauración, en la década de la restauración de las Naciones Unidas, porque resulta ser que las soluciones basadas en naturaleza representan la tercera parte de lo que nosotros necesitamos hacer para no subir la temperatura, pero además detener la pérdida de la biodiversidad. Y aquí yo siempre, Ariel, cuando hablo con Ariel, yo siempre le digo que mi convención favorita es la de la biodiversidad, porque es más peligrosa que la de cambio climático. Y es justamente la biodiversidad lo que hace saludable al planeta. Entonces, resulta ser que las soluciones basadas en la naturaleza, que es restablecer la salud de nuestros ecosistemas, que en los trópicos y en Centroamérica es la acción de adaptación y la restauración de la naturaleza la que va a garantizar la calidad y prosperidad de esas comunidades que son las afectadas, pero también el desarrollo de la región. Y nuestro país no es distinto. Y a nivel mundial, por ende, sí hay sectores muy importantes que tienen que hacer esa transición, invertir en esas soluciones basadas en naturaleza. Pero hay uno que nos concierne directamente y es justamente el sector agrícola. ¿Por qué? Y agricultura, pescadería, para irnos a los océanos, porque son la fuente de alimentación mundial. Entonces, una de las causas de mayor pérdida de los ecosistemas y la deforestación ha sido la agricultura. La compactación de los suelos ha sido también por la agricultura. Y la agricultura es un servicio que necesitamos la humanidad entera para alimentarse. Pero entonces ahí tenemos en qué tenemos que invertir, y así lo están señalando las grandes organizaciones ambientales, están haciendo la incidencia, y nuestra región está haciendo la incidencia también desde el sistema SICA, justamente para movilizar esas metas que además están en esas NDCs que nos comentaba Fernando, de lograr recuperar no solamente cobertura forestal en sistemas agroforestales, sino tenemos que lograr volver a tener riqueza de los suelos, carbonizar nuestros suelos, dejar de perder suelo y restablecer la salud de los ecosistemas, que requiere una interacción más allá de una simple especie de árbol. Entonces, para eso están los sistemas de adaptación, para eso hay un gran movimiento de países y de organizaciones para movilizar fondos
para lograr la restauración de los principales ecosistemas, que nos va a traer justamente a dar esa respuesta, sí, en el mediano y largo plazo, pero es una solución sostenible. Y en el inmediato, el reto es cómo hacemos funcionar ese mecanismo 6, que también es técnico y ustedes lo van a ver, y entonces tras y tras conferencias de las partes no logran encontrar el mecanismo transparente para el mercado de carbono, pero resulta ser que sí, es necesario establecer ese acuerdo para que los países puedan movilizar más fondos y pagar por la restauración de la naturaleza, que es una de las soluciones más exitosas en el corto y en el largo plazo, pero además es lo que va a beneficiar a esas personas de ese corredor seco, porque el agua va a poder permanecer y porque van a haber más disposición de alimentos y porque entonces la biodiversidad va a ser más rica y porque nos vamos a volver a alimentar de plantas silvestres, ¿verdad? Que también hemos perdido el conocimiento y porque vamos a reconocer que los grandes permanentes y bloques de bosques están hoy en manos de comunidades y territorios indígenas. Y eso es lo que debemos movilizar. Sí, entonces, para invertir en soluciones basadas en naturaleza, para cumplir las metas de restauración de la década de la restauración, y muy importante, para reconocer quienes todavía hoy cuidan los bosques y los pulmones del mundo. Muchísimas gracias, Pamela. Continuando con el tema, vamos a la segunda pregunta, también para ambos panelistas. Costa Rica es considerado uno de los 25 países más biodiversos del planeta. En este pequeño territorio, se supone, habitan más de 500,000 especies, lo que representa el 6% de la biodiversidad mundial. Es sabido entonces que una de las consecuencias del cambio climático es la pérdida de biodiversidad. ¿Podrían hablarnos sobre acciones concretas para la conservación y protección de la biodiversidad ante el cambio climático, particularmente para acciones concretas para nuestro país? Fernando, si querés. Sí, bueno, una de las primeras acciones que a mí se me viene a la cabeza cuando hablamos de conservación es resguardar la gobernanza ambiental que tiene Costa Rica. Me parece que necesitamos como país entender que hemos transitado por más de 70 años, si no más, en modelos y en la búsqueda de la construcción de un modelo de gobernanza que permita la participación efectiva de las personas dentro de la conservación de los recursos naturales, de los ecosistemas, de la biodiversidad y por supuesto de las áreas silvestres protegidas. Así que creo que es un elemento sustantivo, si no uno de los más prioritarios, ¿verdad? De poder continuar con ese tipo de modelos que ha sido ejemplo a nivel global en términos de salvaguardar la relación que tenemos con, entre la naturaleza y las personas. Definitivamente, y yo respaldo muchísimo lo que dice Pamela, porque justo me estaba recordando de que hace unos años, no, el año anterior, decía el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que estamos viviendo 3 grandes crisis, y hay un informe sobre eso. Estamos viendo la crisis climática, la crisis por la contaminación y la crisis por la biodiversidad, la crisis de la pérdida de la biodiversidad, ¿verdad? Y eso es un poco el señalamiento que luego hace el IPBES también y que se ha venido cada vez colocando más, digamos, en el centro de la mesa, al punto que hoy no podemos discutir cambio climático sin entender que hay un impacto directo sobre la biodiversidad y que eso tiene un impacto directo también sobre la supervivencia de los seres humanos, ¿verdad? Al final de cuentas, las abejas, por citar una especie, son cruciales para la vida y cada vez lo vemos más porque son parte de ese proceso de reproducción de diversas especies dentro de la flora. Entonces creo que ahí hay un elemento crucial de ponerle atención, ¿verdad? Pero definitivamente yo, para no generar varias ideas, más bien me quedaría con eso. Creo que hoy requerimos entender que nuestro país tiene una gobernanza ambiental significativa vinculada a la conservación
de nuestros ecosistemas y de los recursos naturales, y que debemos proteger justamente esa gobernanza, más bien fortalecerla y entender cómo las estructuras vinculadas al sistema, al SINAC y al INCOPESCA, a CONAGEBIO, etcétera, ¿verdad? Las estructuras de gobernanza, hablo, puedan más bien robustecerse y garantizar que sean cada vez más eficientes, ¿verdad? Y asertivas en términos de las decisiones que se toman para justamente la conservación con las personas. Muchísimas gracias, Fernando. Pamela, adelante. Bueno, al igual que Fernando, hay tantas cosas que decir. Y bueno, y la biodiversidad yo la llevo en mi corazón. Entonces, en realidad también considero defender la gobernanza, como dice Fernando, pero transformándola para ser más inclusiva y más eficiente, como también dice Fernando. Y para eso hay muchas lecciones. Creo que la base de la gobernanza ambiental respecto a conservación tiene plataformas que tenemos que defender, que son intersectoriales, donde se sienta la empresa privada, pero esa empresa, el Ministerio de Agricultura, las comunidades indígenas representadas. Ahí están los sectores que tienen que estar, pero tenemos que garantizar un mecanismo eficiente de toma de decisiones y de ejecución de decisiones, pero además tenemos que garantizar que sea inclusivo. Y en esto yo tengo que apelar, sé que viene después, pero tenemos que garantizar que estas plataformas sean paritarias, que sean conformadas obligatoriamente por el mismo número de hombres y mujeres, porque los efectos del cambio climático y de la crisis de biodiversidad nos afectan distintos a hombres y mujeres, y el sector ambiental, de acuerdo al diagnóstico de brechas de género que se realizó en el 2019, nos demuestra que la historia verde de nuestro país, las mujeres no han sido parte. Entonces eso sí, una gobernanza más eficiente, porque está amarrada, es participativa, pero sabemos que no es fácil ejecutar. Entonces, ¿cómo balanceamos esa plataforma, pero más inclusiva? Pero adicionalmente, yo sí quisiera decir, y sé que Green Wolf es una organización en donde participan muchos jóvenes. Necesitamos también que la juventud levante la bandera, que levantamos muchos por las áreas protegidas que hoy tenemos aquí, y que quizás hay menos banderas levantadas porque las vemos ahí, pero los retos de mantener la salud de esas áreas protegidas y de ese 52% de cobertura forestal de este país son muy grandes, no se cuidan solas. Y entonces no debemos permitir que se reduzca el presupuesto en la inversión en el mantenimiento de esas áreas protegidas, que tiene un gap muy grande, y también hay un reto de ejecución presupuestaria muy grande, pero también no podemos permitir que se reduzca el presupuesto a FONAFIFO. ¿Por qué? Porque la mitad del territorio de ese 52% está en área protegida, 26%. Y el resto que complementa el 52% es el esfuerzo de pequeños y grandes propietarios que tienen un incentivo que Costa Rica fue el primero, pero que además no es suficiente hoy, porque FONAFIFO también tiene que pasar a pagar el pago de servicios por la integralidad de la finca y reconocer el carbono secuestrado en el suelo. Y tenemos que pasar a desarrollar también un mecanismo de pago de servicios ambientales en las costas, en donde reconozcamos los esfuerzos por la conservación de nuestros manglares, pero también de nuestros arrecifes y también de la salud de nuestro océano. Y hay esfuerzos y ahí vamos, pero no podemos permitirnos cortar inversión estatal, porque la cooperación ayuda, pero la conservación de nuestra biodiversidad se mantiene por la inversión histórica y visionaria que este país apostó. Y por más crisis fiscal que tengamos, tenemos entonces nuestra obligación pensar en generar mecanismos para sostener lo que tenemos y poder ir más allá. Entonces, gobernanza y mecanismos financieros, y no permitir que reduzcamos la inversión que hemos hecho como país
y que más bien generemos nuevos mecanismos. Si tenemos crisis fiscal, Costa Rica ha sido algo líderes en generar mecanismos, en donde entonces hagamos un ejemplo de mecanismos financieros públicos y privados para que sostengamos lo que tenemos. Muchas gracias, Pamela y Fernando. Antes de iniciar el segundo bloque, varias personas nos han estado poniendo preguntas acá por privado en el chat que quieren que les hagamos a Pamela y a Fernando. Entonces les iba a comunicar que al finalizar este bloque vamos a dar un espacio para que ustedes puedan hacerlas. Bueno, para iniciar este segundo bloque y contextualizar un poco, según datos sobre la participación en la COP27, el 63% de participantes en esta edición fueron hombres. Y de 110 líderes, únicamente 7, que equivalen a un 6%, eran mujeres. Datos que son realmente alarmantes. A la vez, los estudios muestran que las mujeres tienen una probabilidad de hasta 14 veces más alta de morir que los hombres durante la ocurrencia de desastres climáticos. A partir de estas premisas que mencioné, nos gustaría saber cuáles consideran que son las causas de la poca participación femenina más allá de una cultura machista y cuáles mecanismos de diplomacia pueden considerarse como acciones afirmativas para disminuir esta brecha. Podemos iniciar con Pamela. Muchas gracias. Y es un tema, bueno, que como les decía, nuestro país no es excepción. Y en este sentido, yo creo que sí, no podemos dejar de hablar en cultura machista en el sentido que son causas estructurales. Las mujeres no son dueñas de las tierras. Entonces, solo en Costa Rica únicamente el 12% de las fincas productivas están en manos de mujeres. Entonces, sí, hay una causa estructural que es la tenencia de la tierra. Al no ser dueñas de la tierra, no son, si no fueran por acciones afirmativas, participantes de la asesoría técnica de una institución pública, ni tampoco, por supuesto, pueden accesar a financiamiento. Entonces, sí, hay una causa, eso es una de las principales razones planetarias por cuales las mujeres no participan y son afectadas de manera distinta. También en cuanto a tenencia de la tierra, cuando son dueñas de la tierra, sus tierras son más pequeñas en tamaño que respecto a la de los hombres. ¿Y esto cómo las afecta? Pasa un huracán o pasa una sequía. Al ser menor el tamaño de tierra, pierden toda su cosecha. Entonces, el impacto que tiene por tamaño de tenencia de tierra también es una de las causas por las cuales son afectadas diferente. Hay otra causa estructural que tampoco podemos obviar, que también es el tema de la distribución de roles y responsabilidades entre hombres y mujeres, y eso es el cuidado. Entonces, nuevamente, ¿por qué las mujeres no participan de espacios de tomas de decisiones o muchas veces de talleres que hacemos en los proyectos que poco a poco ha ido cambiando? Porque justamente las capacitaciones y demás, si no se tiene un lente de mujer, el lente de género y una acción afirmativa, resulta ser que se hacen en horarios donde las mujeres están en otro rol. Y es un rol invisibilizado y además tengo que decir no pagado. Solo en nuestro país quiero decir que el cuidado que hacen las mujeres representa el 21% del PIB y es un trabajo no remunerado. Entonces, no es menor de ignorar esta causa estructural. La tercera, también lo ha mencionado la UICN en varios estudios que han hecho respecto a este tema, es la violencia. Las mujeres sí sufren mucha violencia y se someten además a violencia cuando defienden el ambiente. El año pasado, el Día de la Mujer fue dedicado mundialmente al medio ambiente. Y solo en América Latina y en el Caribe, 166 mujeres ambientalistas fueron asesinadas en nuestra región. Entonces también hay un tema así estructural de violencia. Entonces, bueno, a nivel de toma de decisiones, antes de hablar de diplomacia,
Por supuesto que las brechas son muy grandes y yo estoy seguro que todos ustedes vieron la foto de los líderes mundiales que están hoy en la COP27 y si los contaron eran 3, 4 mujeres y algunas tapadas de los líderes mundiales. Si nos vamos a ministros o ministras de ambiente, podrán haber algunas ministras. Pero la mayoría, cuando hay mujeres en medio ambiente, son viceministras, no ministras. Y si vamos para abajo, las ONGs, las grandes ONGs, cada vez hay más, pero porque inclusive han pasado por escándalos de una poca participación de mujeres. Solo en Estados Unidos, la última medición que hizo Planet Women era que únicamente el 26% de las CEOs de las grandes organizaciones ambientales estaban en manos de mujeres, en liderazgo de mujeres. Pero si nosotros les decimos, bueno, pero si vemos las ONGs en otros, digamos, jerarquía, podemos ver más mujeres liderando esfuerzos. Pero las juntas directivas de las ONGs en Costa Rica, su composición es nuevamente mayoritariamente hombres. Entonces, bueno, ¿qué cosas podemos hacer? Definitivamente, creo que pasa por, sí, las cuotas, que no quisiéramos tener cuotas, pero realmente eso es lo que ha transformado la participación política de las mujeres en nuestro país. Y sí, la arena, si la arena política, y tenemos que hablarlo, es una arena que todavía es una cancha de fútbol hecha para hombres. Entonces tenemos que acompañar más liderazgos y cuando los liderazgos de mujeres en el sector ambiental están, hay que acompañarlos, porque una cosa es ser mujer en un puesto político y otra cosa es ser mujer con un lente de mujer, sabiendo que es mi oportunidad de traer más mujeres a la mesa. Entonces sí, tenemos que hacer un trabajo en invertir en los jóvenes, en las jóvenes para que participen de esos espacios políticos que pasan justamente por un consejo local, por un consejo ambiental municipal, y ahí voy escalando. Y asumir, invitarlas a asumir ese reto con pasión y amor y abrirles el espacio a más mujeres en el sector ambiental para hacer justamente ese balance. Pero también tenemos que trabajar en masculinidades positivas para lograr entender el valor que tenemos hombres y mujeres para solucionar los retos ambientales y del cambio climático. Entonces yo creo que sí, que efectivamente un sistema de cuotas de política pública y de formación de mujeres en espacios políticos son necesarios y de liderazgos de mujeres en zonas rurales en donde están los temas ambientales es necesario también. Muchas gracias, Pamela. Y antes de la intervención de Fernando de parte de Greenwolf, nos gustaría extenderle un saludo a doña Epsi Campbell, ex vicepresidenta de la República, que está conectada por acá, y una mujer que lideró grandes luchas ambientales en el gobierno pasado. Entonces, doña Epsi, muchas gracias por estarnos acompañando por acá. Y ahora sí podríamos continuar con Fernando. Gracias. Bueno, sobre este tema creo que Pamela nos ha dado cátedra, es lo que puedo decir. En realidad creo que queda clarísimo la necesidad y queda muy evidente lo que tenemos que hacer. Yo únicamente lo que sumaría en esto es que requerimos realmente que más lideresas asuman y para eso como país, en el caso de Costa Rica, debemos enfrentar esas causas estructurales que bien señalaba para que las decisiones realmente le permitan a las mujeres tener más participación dentro de las estructuras de decisión. Yo creo que eso es algo de reflexión a nivel nacional, ¿verdad? Que debemos seguir impulsándolo y quienes somos conscientes de ello, pues definitivamente sumar en que logremos hacer ese cambio de forma urgente, ¿verdad? Porque se ve claramente en una delegación, en una convención, se ve también cuando se definen jerarquías en las instituciones, ¿verdad? A menos que hayan decisiones vinculadas con paridad, pero creo que es muy clara la fotografía que nos ha dejado la COP27, ¿verdad? Sobre la situación actual en cuanto a la representatividad. Y yo sumaría también que es evidente que cuando hay un grupo
que resiente más el impacto de un fenómeno como este, pues definitivamente tiene que tener la voz necesaria y tenemos que ser conscientes de que esa voz esté presente para entender también qué tan sensible o qué tan expuesto finalmente está, ¿verdad? Entonces creo que nada, o sea, yo realmente comparto en absoluto lo que ha dicho Pamela y no quisiera decir nada más porque creo que la manera en cómo lo ha explicado deja en evidencia la necesidad que tenemos hoy como planeta y por supuesto como país. Muchísimas gracias a ambos. Vamos a pasar ahora sí por tiempo a las preguntas del público. Vamos a hacer 4 preguntas. En una formulación, creo que por la cantidad de personas que tenemos, las podemos hacer directamente a los participantes. Entonces, las personas que gusten hacer preguntas, eso sí que no nos excedamos de los más de 2 o 3 minutos para hacer la formulación y posteriormente pues pasar a la ronda de respuestas por parte de los panelistas. En el chat hay 2 preguntas, entonces voy a leerlas. Tenemos una pregunta de Marco que dice: ¿cómo puede afectar la conservación de esta biodiversidad si pasamos a ser parte de la Alianza Pacífico? Cami, si querés leer la siguiente. La segunda pregunta dice, hay sectores que piensan en Costa Rica, el gobierno entre ellos, que podemos y debemos invertir en exploración y explotación de gas natural, por ser el menos contaminante de los hidrocarburos, para atender las finanzas públicas. ¿Cómo ven ustedes esta posición a la luz de los acuerdos que se están alcanzando en la COP27? Quizás podemos responder estas 2 y después pasamos a las siguientes. ¿Le parece si, ok, ahí están en el chat para que las puedan repasar? Está el tema de exploración y explotación de gas natural, ¿verdad? Como uno de los menos contaminante de los hidrocarburos, y el tema de Alianza Pacífico. Fernando, si quieres empezar con... Okay. Bueno, respecto a esto, yo creo que Costa Rica ha avanzado en tener una matriz energética limpia, ¿verdad? Y creo que hay otras alternativas como el hidrógeno verde que todavía nos hace falta explorar aún más. Yo le apostaría a eso como política pública antes de tener la mirada sobre algo que sabemos que puede ser contaminante, ¿verdad? Y que puede ir en detrimento de los recursos naturales y de los recursos, por ejemplo, marinos en este caso. Entonces, creo que nuestra transición hacia la descarbonización, ¿verdad? Debería de llevarnos más bien a que el país tenga alternativas cada vez más limpias, ¿verdad? Y aseguren que esto realmente sea un hecho y que logremos cumplir nuestra meta al año 2050, antes de tratar de retroceder sobre generación de energía a partir de hidrocarburos, de gas, por ejemplo. Yo quizás lo que agregaría a la respuesta de Fernando, porque también coincido, creo que hay un tema pendiente en nuestro país, que es la revisión, ¿verdad?, de la matriz fiscal verde. En el tanto podamos revisar esos incentivos perversos, o subsidios perversos, y que podamos hacer esa revisión y realmente restablecer esa balanza fiscal y las actividades que tienen un mayor impacto en el medio ambiente sean las que sean tasadas, ¿verdad? Entonces creo que ese sería mi aporte, además de todo lo que ya dijo Fernando, que coincido, sería esa revisión de la matriz fiscal verde que tenemos pendiente ya hace muchos años y que puede justamente ayudar a encontrar ese flujo de fondos y esos nuevos mecanismos para las inversiones en la transición energética que requeramos hacer para bajar nuestra matriz de importación de combustibles
y mantener la generación también de la energía limpia. Entonces también tenemos que ser también transparentes y honestos y aceptar que tenemos un trabajo también que hacer en buscar cómo reducir la cantidad de combustibles que este país importa para energía en otros sectores que no es justamente la electricidad. Entonces yo creo que la revisión de la matriz fiscal verde es un gran pendiente también. Muchas gracias, Alberto, por esa pregunta. Pasamos a la siguiente. Después vamos a darle la palabra a una de las compañeras de la Junta Directiva que va a formular una pregunta a Rebeca, entonces para que se prepare. Valeria Vega pregunta, finalmente en esta COP se logró incluir el tema de daños y pérdidas en la agenda oficial, tema que se ha evadido mucho en las conferencias anteriores, pero que muchos países del norte global siguen teniendo una posición muy ambigua al respecto. En financiamiento, ¿qué se espera en temas de desembolso hacia el sur global y Latinoamérica en esta línea? Y vamos para hacer la 2 en 2, a darle la palabra a Rebeca para que formule su pregunta. Por ahí está Rebe. Hola, sí, acá estoy. Hola, Rebe. Bueno, primero saludarlos. Gracias, chicos, por moderar este espacio y a ustedes por participar, a Pamela y a Fernando. Bueno, yo quería hacer una pregunta y va hacia Fernando. Hace unos minutos Pamela hablaba sobre la necesidad de restaurar los ecosistemas, de lo cual estoy muy de acuerdo. Quería preguntarle a Fernando si, digamos, dentro de su especialidad, ¿cuáles crees que son las medidas prioritarias que Costa Rica debe tomar para asegurar pues una verdadera restauración de los ecosistemas acuáticos? Gracias, chicos. Gracias, Rebe. Entonces pasamos a las, si quiere empieza Pamela para cambiar el orden y continuamos con Fernando. Bueno, sobre la pregunta de la movilización de fondos hacia Latinoamérica, no tengo el monto total, pero evidentemente, y creo que políticamente es muy acertado volver a tener un liderazgo pronto en Brasil, porque por supuesto que hay fondos comprometidos en esta COP muy importantes urgentemente para la zona amazónica. Eso no significa que el resto de la región está sacrificado, pero sí es muy importante reconocer que en la COP27 tanto fondos públicos y privados se han comprometido con la zona amazónica por obvias razones del nivel de pérdida de bosque de el Amazonas. También mencionar, ¿verdad?, que Costa Rica ha liderado desde el 2018 lo que es la coalición para aumentar el compromiso de conservación al 30%, tanto marino como terrestre. Esto es justamente para poder movilizar fondos para las soluciones basadas en naturaleza, para todo lo que son las medidas de adaptación basadas en ecosistemas, que podemos llamar de maneras distintas, pero al final termina siendo restauración y conservación. Y en este sentido, es justamente esa meta del 30 por 30 la que hace posible unir a estas dos convenciones que normalmente han estado aisladas, obviamente digamos, tratadas como agendas distintas. Anteriormente, nada más para que ustedes tengan el dato, la meta, esta es una meta de biodiversidad. Anteriormente la meta era que los países llegaran a conservar el 10% de los ecosistemas más importantes marinos y el 17% de sus ecosistemas más importantes terrestres. Al aumentar esta ambición al 30%, por supuesto que estamos hablando de hectareaje, y eso puede ser que en la COP
funcione. Y esto me quiero referir de que sí, nosotros aumentamos al 30% porque aumentamos nuestra hermosa y tesoro Isla del Coco, pero eso no significa que hemos cumplido el conservar la representatividad de los ecosistemas marinos más importantes del país. Pero gracias a esta meta del 30 por 30, lo que nos está permitiendo es que en la COP, que es en diciembre, que podemos después comentarla, mi favorita, la de biodiversidad, realmente está permitiendo que reconozcamos no solamente las categorías de áreas protegidas como manera de conservación, sino otros mecanismos de conservación. Esto va a permitir también otros mecanismos de gobernanza de recursos naturales, que para la parte marina es sumamente importante. Entonces, en conclusión, las soluciones basadas en naturaleza que se están negociando en la convención es lo que va a hacer posible que toda América Latina pueda ser beneficiario de fondos que ayuden a impulsar la restauración. Y aquí si comparamos la biodiversidad de América Latina con respecto a otros lugares del mundo, la biodiversidad se concentra en nuestro continente, en número de intensidad de especies por metro cuadrado. Eso, no solamente en nuestro país, sino toda la región. Y por eso es la urgencia que la restauración se dé en el continente americano y por supuesto que en otros sitios del planeta también. Entonces, con eso concluyo. El aumento de la meta, el vinculación entre esa meta, entre estas dos convenciones van a hacer posible que la movilización de fondos de los países sea mayoritaria y comenzando así por el pulmón de América Latina. Fer, adelante. Gracias. Yo sumaría también a lo que decía Pamela para entender por qué es que las convenciones no están desamarradas. Las convenciones se le conoce como las 3 convenciones de Río, a la Convención de Cambio Climático, a la de Biodiversidad, a la de Desertificación. Nacieron en el mismo proceso de discusión global, ¿verdad? Que dio a luz la Agenda 21, que dio a luz también la Declaración de Río en el 92, ¿verdad? Y que eso también vino a dar forma a la reforma constitucional del 94, del artículo 50, y a la ley orgánica del ambiente, que se venía discutiendo desde mediados de los 80 en nuestro país. Así que hay que entender también el efecto, no solamente que ha tenido la política exterior y la participación de Costa Rica en ella, sino también de los cambios que hemos tenido para bien en nuestro derecho ambiental. Lo otro importante que quería comentar es que, bueno, yo creo que Costa Rica ya tiene muchas cosas escritas para poder accionar, ¿verdad? Si nosotros pensamos en ecosistemas acuáticos, la Política Nacional de Humedales tiene un eje estratégico que es restauración de ecosistemas, rehabilitación de ecosistemas acuáticos. La Política Nacional de Biodiversidad y su estrategia también lo hacen ver. Entonces creo que una de las primeras acciones, bueno, como bien se ha enfocado esta COP también en una discusión central, es cómo llevamos la acción local climática, cómo logramos que realmente se trabaje en términos locales en lo que conlleva al cambio climático, ¿verdad? Eso es un elemento central y creo que tenemos ejemplos claros de, por ejemplo, de manejo activo que estamos logrando en humedales, en manglares en nuestro país. Ejemplo de ellos, Palo Verde, ¿verdad? Son Zapote, Corral de Piedra, que son ecosistemas que no necesariamente todas las personas conocen, ¿verdad? Hay otro particularmente en Coajiniquil, por ejemplo, donde se han logrado restaurar alrededor de 7 hectáreas de mangle y hay buenas experiencias de los procesos de restauración que ya están dando indicadores interesantes, indicadores de éxito del proceso de restauración, porque hay repoblamiento de especies, por ejemplo, donde se están beneficiando los pescadores. Entonces yo creo que solo por nombrar estos, ¿verdad? Que son ecosistemas tal vez más en la línea de costa y en la zona de llanura, pero que definitivamente si podemos centrarnos en ese porcentaje de ecosistemas que tienen regímenes hidrológicos, ¿verdad? O que están relacionados con regímenes hidrológicos, podríamos tener una ganancia importante. Una, definitivamente, como les digo, es lograr ponernos, ¿verdad? ¿Cómo es que dicen? A remangarse, digamos, no recuerdo bien la palabra, creo que sí es esa, y comenzar a trabajar
¿verdad? En la localidad, en las zonas, en los pueblos, en las comunidades, para realmente potenciar que los procesos de restauración lleguen a buen puerto, ¿verdad? Una de las experiencias tal vez más complicadas que me ha tocado a mí ver, porque no estuve ahí y no la sufrí, sino que fui a verla, fue el impacto, por ejemplo, de lo que le llamaban el zancudo de marea en la zona de Corral de Piedra hace unos años, ¿verdad? Producto de la sequía del 2014-2015, y me imagino que luego también fue un efecto importante en la segunda sequía, y si vamos para una sequía, como bien lo decía Pamela, pues definitivamente podríamos también tener nuevamente el impacto del zancudo de marea. ¿Qué es lo que pasa? Que los vectores se disparan porque comienza a haber agua estancada en zonas de ecosistemas, y como no hay flujo del recurso hídrico, ¿verdad? Y como no hay dinámica hidrológica en esos lugares, porque los ecosistemas están colmatados, es decir, están llenos de sedimentos, comenzamos a tener una gran cantidad de zancudos que impactan al ganado, que impactan a las poblaciones, y ahí vemos perjudicada la salud y el bienestar, ¿verdad? De las poblaciones, de las personas y también de los animales. Entonces, creo que definitivamente la decisión aquí es comenzar a trabajar, ¿verdad? Es comenzar a devolverle la vida a esos ecosistemas, y ahí creo que tenemos, como bien decía Pamela, diferentes mecanismos financieros que pueden acompañar en términos de lograr las inversiones necesarias. Y algo también que debo decir, acompañando también lo que nos decía Pamela sobre esto, es que Costa Rica creo que ha dado la talla y ha sido ejemplo a nivel mundial en la creación y sostenibilidad de mecanismos financieros. Pago por servicios ambientales es un ejemplo mundial, ¿verdad? Que tenemos que seguir trabajando, y tenemos también muy buenas ideas alrededor, por ejemplo, con pago por servicios ecosistémicos. Tenemos diputados en la Asamblea Legislativa actual que están interesados en trabajar este tema, y tenemos buenos proyectos de ley que requieren del impulso para garantizar eso, pero también para garantizar recuperar, por ejemplo, las poblaciones, ¿verdad? Ni qué decir de los tiburones, que sé que es un tema que a muchos nos interesa, y que las poblaciones de tiburones están bastante golpeadas también en el Océano Pacífico Oriental, por nombrar una región, ¿verdad? Del océano en este momento. Gracias. Muchas gracias. Para ir cerrando, nos llegó una última pregunta al chat de Justin que dice, dentro de la biotecnología existe la rama de la bioremediación, utilizada solamente en 5 países, que son países desarrollados como Japón y Alemania. Ahora en Costa Rica, ¿por qué cree que se dé en tan pocos países? Entonces, no sé quién quiere iniciar, si Pamela o Fernando. Quizás Fernando, que Gracias. Bueno, yo creo que en los procesos de innovación tecnológica a nivel de los países es necesario crear laboratorios, ¿verdad? Y así como una palabra como bioremediación nos puede sonar medio extraña, ¿verdad? Como otras tantas, es parte de esa decisión de los países de lograr adentrarse, digamos, a incluir este tipo de soluciones dentro de procesos que garanticen impactar positivamente, ¿verdad? Entonces, creo que va por ahí, ¿verdad? Puede ser el tema de desconocimiento de las soluciones que se pueden brindar a partir de ello, también y con ello, pues, definitivamente las soluciones de política pública, es decir, de tomar la decisión de incorporar este tipo de soluciones como un elemento innovador, y garantizar que dentro del contexto de cada uno de los países, pues sea adecuado, ¿verdad? Y seguro en términos de lograr un éxito a la hora de incluir una intervención desde un concepto como bioremediación. Yo agregaría a lo que Fernando dice, que recordemos que también las convenciones ambientales y las de Río, las hijas de Río, tienen el protocolo de Nagoya, ¿verdad? Y cuando hablamos del desarrollo de estos proyectos, evidentemente está regulado por el acceso y uso de la biodiversidad, que tiene fuertes regulaciones justamente para que esos ensayos y laboratorios que son necesarios sean controlados, y su efecto sea positivo y que logren acelerar, pero también hay un tema de protección de los eventualmente daños secundarios que pueden tener. Recordemos que en los temas ambientales quizás
el proceso de poder prototipar toma más tiempo, ¿verdad? Entonces, eso también es un tema también de costos. Y adicionalmente, bueno, y en nuestro país, para ser específico, el protocolo de Nagoya sigue sin aprobarse en la Asamblea Legislativa. Entonces, bueno, yo creo que eso es para, en el caso de nuestro país, pero a nivel mundial pasa por ahí también, está regulado por el protocolo de Nagoya. Y además, si la solución es positiva, por supuesto que el protocolo de Nagoya lo que nos indica es que la distribución debe ser equitativa de los beneficios, ¿verdad?, que salgan de ello. Entonces, eso sería mi aporte a este tema. Bueno, aparte de Camila y este servidor y del equipo de Green Wolf Costa Rica, queremos darle las gracias a los panelistas, en primer lugar, por habernos acompañado el día de hoy, a todas las personas que se conectaron. Realmente nos satisface mucho la cantidad de personas y también las preguntas y la dinámica que se generó. Un poco la idea es instalar este espacio como un espacio permanente, periódico. Vamos a estar convocándoles, efectivamente, este es un tema bastante amplio y pues la idea es ir un poco desde lo general a lo específico, ¿verdad? Entonces, les vamos a estar convocando más adelante a eventos similares con temas relativos al tema cambio climático. Nosotros estamos apostando a conformar un grupo dedicado a los temas, a la investigación, al estudio y a las propuestas de políticas públicas, de proyectos, de incidencia local y nacional sobre temas de cambio climático desde nuestra organización. Entonces les queremos hacer una invitación a sumarse y bueno, agradecerles nuevamente. Muy buenas noches y muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Un gusto saludarte, Fernando. Chao, chao, gracias. Igual, Pame, que estén muy bien. Saludos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.